Pasen. Bienvenido. Bienvenidos a su casa. Preparémonos para alabar al Señor y escuchar su mensaje. Bueno, quiero comenzar con una pregunta el día de hoy. ¿Qué legado estás enseñando a la generación de hoy y cómo les estás preparando? Es decir, ¿qué tipo de mensaje tú estás dando a las generaciones que te preceden? ¿Cómo estás viviendo el legado que Dios hoy nos habla a través de su palabra y que nos invita a ganarnos? Yo creo firmemente que fuimos diseñados por Dios para construir un legado en donde debemos dar la importancia reconociendo las necesidades de este mundo y responder con acciones. El día de hoy vamos a seguir con nuestra serie que se llama Conectando con la Familia de Dios. Quiero que abran sus Biblias en Josué, capítulo 4. Abran sus Biblias, los que tienen Biblia digital, los que tienen Biblia física, gloria a Dios, me encanta más a mí la Biblia de papel. Así que abran Josué capítulo 4 y vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 8. ¿Ok? ¿Lo tienen? ¿Sí? Ok. Voy a leer en la versión NTV. Dice: una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: ahora elige a 12 hombres, uno de cada tribu. Diles, tomen 12 piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes. Lleven al lugar al que van a acampar esta noche y amontónenle allí. Entonces Josué convocó a los 12 hombres que había elegido, uno por cada tribu de Israel. Les dijo: vayan a la mitad del Jordán frente al arca del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla en el hombro. Será 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro, sus hijos les preguntarán: ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles: ¿nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí? Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Versículo 8. Así que los hombres hicieron lo que Josué les había ordenado. Tomaron 12 piedras del medio del río Jordán, uno por cada tribu, tal como el Señor le había dicho a Josué. Las llevaron al lugar donde acamparon esa noche y allí construyeron un monumento. Le he titulado el día de hoy a este mensaje: dejando un legado a los que vienen. Dejando un legado a los que vienen. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de la película Sin Sajo 1. No Sin Ajo, Sin Sajo 1. Mejor conocido como Juegos del Hambre. Ahí ya se les hace más conocido. Ok. En esta película habían 13 distritos. ¿Ya? Y cada año celebraban los Juegos del Hambre, en donde escogían de cada distrito a un varón y a una mujer para que pueda competir y que represente a su distrito. El que salía ganador, lo que pasaba es que sacaba su bandera y lo dejaba en el lugar donde ganaba dicha batalla, lo cual es una forma conmemorativa para recordar que ese distrito había ganado y el premio que ellos iban a recibir era un año de raciones de comidas, tanto para todas las familias de ese distrito en específico y entre otras cosas más.
algo medio similar, medio parecido estaba pasando en este texto. Una generación estaba pasando el río Jordán a la cabeza con José. Y si revisamos los contextos anteriores a esta historia, para entender qué estaba pasando, nos decía que Dios le había dicho a Moisés que su generación no iba a llegar a la tierra prometida, sino que iba a ser la generación siguiente, la de Josué. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la generación de Moisés fue una generación que no obedeció a Dios finalmente. Entonces, yendo un poco más adelante, Josué capítulo 1, Dios le dice a Josué que todo lugar con el que pisaren con la planta de su pie, les será entregado. ¿No es cierto? Entonces, el pueblo hebreo en este texto que estamos leyendo el día de hoy, había llegado al río Jordán. Y vemos que inmediatamente Dios demostró su poder divino abriendo las aguas del río Jordán, tal como lo hizo con la generación pasada, la de Moisés. Así como abrió el Mar Rojo, con Josué también cogió y dividió las aguas del río Jordán. Entonces Dios demostró su poder. Todo el pueblo pasó, el arca, los sacerdotes llevaban el arca del pacto, tenían que pasar el río, y Dios le indica a Josué que escoja 2 hombres. Tomen cada uno una piedra, cada uno cargando en su hombro, y donde se iban a quedar a dormir. O sea, ellos pasaron en el río, y justo en la orilla, en la cuenca del río Jordán, ahí se quedaron a dormir. Ahí cogieron estas 12 piedras y las pusieron para que sea algo conmemorativo. ¿Ok? Entonces, y más aún, cuando dice que la pregunta es, ¿para qué eran las piedras? ¿Se acuerdan? Dios les dijo que dejen esas piedras ahí para que sus hijos les pregunten, ¿qué son esas piedras? Es simplemente para recordar un milagro de Dios, una hazaña, una victoria que Dios les habría abierto el paso del río Jordán y que salieron de Egipto. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, lo que quieren decir estas piedras, si quieren anotarlo, es que las piedras, las hazañas, los milagros de Dios en la tierra nos preparan para comunicar a una generación un mensaje. Eso era lo que significaban estas piedras. Las piedras, las hazañas, los milagros de Dios aquí en la tierra nos preparan para comunicar a una generación un mensaje. ¿Por qué? Porque así como fueron recogidas estas 12 piedras a la mitad del Jordán, en el lugar donde estaban parados, ahí eso representaba una victoria de Dios. Y eso es algo que nos enfatiza que Dios es digno de respeto para que veamos cuán grande y cuán poderoso es transmitir un mensaje para las siguientes generaciones. Entonces, lo que Dios hizo ayer, lo va a hacer hoy. Ahora, fíjate lo que Josué le dice en el siguiente versículo. Versículo 9. Dice, Josué también apiló otras 12 piedras. Eran distintas a las que puso en el río. ¿Ok? A la mitad del Jordán, en el lugar donde estaban parados los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y que las piedras siguen allí hasta el día de hoy. Josué entendió el legado, entendió el mensaje que Dios le había dicho. No solo obedeció al responder a las indicaciones de decirle a los 12 hombres que cojan una piedra y dejen ahí, sino que Josué tomó otras 12 piedras y les puso, ¿saben en dónde? En la mitad del río. Uno diría, Josué se le voló la ceja. ¡Qué zafado! El momento en que Dios deje de dividir, de sostener las aguas, ya no se van a ver las piedras. Pero Josué sabía algo. Josué sabía que el río Jordán era un río que se desbordaba y llegaba por todo lado, pero también sabía que en una temporada de sequía esas piedras se iban a ver. A mí me encanta la mentalidad de Josué. Y hoy Dios quiere llevarnos de la mentalidad de Moisés a la mentalidad de Josué. Moisés, le tengo así para que le vean una forma, ¿no? Aquí le tengo esta piedra como Moisés. Moisés
fue un líder y profeta impresionante. Él fue clave para sacar de la tierra de Egipto a los hebreos y llegar hasta un cierto lugar. Sin embargo, Dios tuvo que levantar a un Josué para que vean cuán grande es confiar en Dios. Tuvo que crear un líder distinto a las características de Moisés. Ahora, cada uno, lo voy a poner aquí, cada uno representa una generación distinta. Vamos a ver cuál es la diferencia entre la una. La diferencia es que la de Moisés, murió en el desierto. A pesar de que obedecieron al inicio, murió en el desierto. No llegó a la tierra de Canaán. Sin embargo, la otra sí llegó. ¿Por qué? Porque ellos estaban expectativos a ver qué era lo nuevo que Dios quería hacer con sus vidas. Y por eso perseveró. Cada uno representa una generación, como les decía. Y hoy en día existen dos tipos de cristianos. Los cristianos, mentalidad Moisés, que ellos son los que se quedan mirando para atrás. Es que antes teníamos comida. Es que antes nos iba bien en Egipto. Es que antes nos caía maná del cielo y teníamos comida. Sin embargo, la generación de Josué, la mentalidad de Josué, es que honran a Dios por lo que hizo. Y están hambrientos de lo nuevo que va a hacer. Entonces, Dios quiere levantar una generación que no solo camine en el desierto, sino que haga un legado y transmita un mensaje. ¿Qué es legado? Anote. Legado es transmitir diligentemente a las futuras generaciones el amor, la adoración y la obediencia a Dios. Eso es legado. Es transmitir a las futuras generaciones el amor, la adoración y la obediencia a Dios. Y ojo, no estoy hablando aquí de herencia, estamos hablando de legado, porque el legado perdura a través de las generaciones. Y en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de legado. Por ejemplo, Dios prometió a Abraham que su descendencia sería numerosa y que heredarían la tierra de Canaán. Moisés instruyó a su pueblo a recordar el legado de Dios de enseñar los mandamientos y estatutos de Jehová. Jesús habló sobre el legado espiritual, sobre el legado que los creyentes recibirían a través de la muerte y resurrección. Nos dejó el legado de obedecer y tener una vida de fe. Pablo en sus cartas nos dejó el legado de ser un discípulo perseverando en la fe y transmitir enseñanzas. Hoy Dios está levantando una generación de hombres y mujeres con una nueva mentalidad para una nueva temporada que viene. Déjenme decirles algo. Cuando Dios quiera hacer algo nuevo, despierta delegados. Cuando Dios quiera hacer algo nuevo, despierta precursores. Cuando Dios quiera hacer algo nuevo, despierta mensajeros. Y si Dios te está despertando, es porque Él va a despertar a una generación. Y cuando Dios está hablando de generaciones, no está hablando de edad, está hablando de mentalidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la generación de Moisés y la generación de Josué? Vamos a hablar desde el punto de vista del carácter, ¿ok? Una de las mayores debilidades de Moisés fue su inseguridad. Y un líder inseguro es un obstáculo para llevar a otros a la tierra prometida. La inseguridad es un síntoma de orgullo, porque el inseguro solo confía en uno mismo, no confía en los demás. Y la inseguridad no nos deja entrar a lo nuevo de Dios, no nos deja responder. Fíjate esto, cuando uno es inseguro, la voz de Dios produce dureza en su corazón. Pero cuando uno tiene un corazón seguro, genera avivamiento.
Por eso Dios le decía siempre a Moisés y a su pueblo, si oyeres mi voz, no endurezcas tu corazón. Entonces las personas inseguras se vuelven religiosas, se vuelven insensibles a lo nuevo. ¿Por qué? Porque lo conocido, sí, da seguridad, pero lo desconocido demanda fe. Lo conocido da seguridad, lo desconocido demanda fe. La inseguridad no te permite cambiar. Las personas inseguras no cambian. No les gusta la corrección. Y de hecho toman la corrección como un rechazo. Las personas seguras cambian porque entienden que cuando Dios les demanda cosas, nunca está en juego su aceptación en el corazón del Padre. Por eso lo primero que Dios va a determinar a Josué es valentía y determinación. ¿Ok? Y hay algo aquí puntual, que es valiente. Valiente es quien no tiene miedo. Valiente no es quien no tiene miedo, sino quien enfrenta sus temores. Por eso siempre Dios le decía a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No sabemos de memoria esos versículos de Josué. Esfuérzate y sé valiente. Esa era una gran diferencia entre Josué y Moisés. Segundo que yo veo una gran diferencia es por su contexto. Moisés fue influenciado por su cultura familiar. Moisés vivió en Egipto y Dios tuvo que sacarlo de Moisés y llevarlo al desierto para vaciarlo de la cultura. Era influenciado por su cultura. También fue influenciado por su contexto social. Vimos en la historia que Moisés, cuando le mataron ahí al esclavo, él era impulsivo ante la injusticia social. Fue influenciado por eso. También fue influenciado por las quejas de su pueblo. La crítica, el juicio y la queja nos paralizan. Josué fue influenciado y fue paralizado. Y también el pecado de Israel, el pecado del pueblo israelita. Moisés cogió, rompió las tablas de la ley. Fue influenciado. En cambio, Josué fue un transformador de su familia y de su contexto. Si ustedes pueden ver en la historia que hubo un momento en donde el pueblo se estaba corrompiendo. Y fíjate lo que él dice en Josué 24, 14 al 15. Mire cómo cambia. Y dice Josué, por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Y aquí viene el versículo que también ponemos en nuestras casas. Pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Josué influyó en otros. Qué diferente es cuando Moisés fue influenciado por otros. Hay una gran diferencia. Otro punto que yo veo diferente entre Moisés y Josué es su ministerio. Es su ministerio. El gran error de Moisés sucede cuando en vez de hablarle a la piedra, ¿qué hizo? Rompió. Y sin embargo salió agua de la peña, salió agua de la piedra. Dios le había dicho que a partir de ese momento él le iba a hablar, simplemente hablando. Él cogió, rompió la piedra. Ahora, quiero que entiendan algo. Que Dios use a la generación de Moisés no significa que lo está aprobando. ¿Por qué? Porque las fórmulas del pasado no sirven para entrar en lo nuevo de Dios. Escuchar sus nuevas formas son claves para entrar a la tierra prometida.
Las fórmulas del pasado no sirven para entrar en lo nuevo de Dios. Escuchar sus nuevas formas sirven y son clave para la tierra prometida. ¿Por qué? Porque la nueva etapa va a demandar una sensibilidad y obediencia al plan extremas. Por eso, una vida de oración incesante trae una sensibilidad aguda a escuchar su voz en el presente. En el reino de Dios no cuenta la experiencia, cuenta la dependencia. Y tu mayor éxito no son las manifestaciones del Dios en el pasado, sino tu sensibilidad de escuchar a voz en el presente. Otro punto que yo veo diferente entre Moisés y Josué es la centralidad. La generación de Moisés mira mucho al hombre ungido. Cuando no entendemos el cambio de generación, caemos en idolatría. En cambio, la generación de Josué mira mucho la presencia de Dios. La generación de Moisés mira a Moisés. La de Josué mira la presencia de Dios. Así como vimos del texto base el día de hoy. Cuando vimos que Dios los manda a cruzar el río Jordán y Josué manda con el arca al frente, el momento en que los sacerdotes pisan el río con el arca, presencia, se abre. Exactamente así pasó cuando ellos cruzaron los muros de Jericó. Fue la presencia, trompetas. ¡Tutú! Qué diferente es la generación de Josué con la de Moisés. Y fíjate que en Éxodo 33:11 dice, y desde aquí ya se veía la diferencia. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Moisés no se quedaba en la presencia. Dice después, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio de los tabernáculos. Tu hambre y dependencia de la presencia de Dios es la clave para entrar a la tierra prometida. Permanecer todos los días en la presencia es una marca de la generación de Josué. Y es por eso que los que buscan su presencia en intimidad, Dios los unge en secreto y los respalda en público. Es clave esto. Dios está levantando una generación para un nuevo tiempo en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Que ya la tierra prometida no tiene que ver con las promesas personales que son para nuestras vidas, sino que es verdaderamente entrar en la temporada más oscura, pero la más gloriosa de la historia de la iglesia. Hay una altísima prioridad que nosotros seamos la generación de Josué, donde Dios quiere meternos en la tierra redimida, y así como Josué escuchó la promesa de Dios, porque tuvo que pelear contra muchos gigantes, nosotros seamos de esa generación de Josué que pelee contra los gigantes de este mundo hoy. Ahora, ¿cómo lo ponemos en práctica? ¿Y cómo ser esa generación fuerte y valiente el día de hoy? Y quiero darte 4 puntos rápidamente de cómo podemos ser esa generación que transmita un legado, que trasciende y que debemos practicar todo el tiempo por y para los demás. Punto número 1. Termina la carrera. Como iglesia, como generación, debemos terminar la carrera. En muchas ocasiones encontramos que el Nuevo Testamento se habla de la vida en Cristo como una carrera y que es necesario correrlo hasta el final. Hebreos 12, del 1 al 2 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos de todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos cuando fijamos nuestra mirada en Jesús, el campeón que inicia y que perfecciona nuestra fe.
Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que éste representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Cuando Jesús ascendió, nos dejó el mandato de correr haciendo discípulos en todas las naciones. La primera iglesia tomó la posta, le pasó eso a la siguiente generación y esta sucesivamente a la siguiente y así hasta nuestros días. Nosotros somos la generación de los últimos tiempos. Y nos toca correr el tramo final y más desafiante de todos. En un mundo donde vamos a encontrar muchas trampas sofisticadas que harán que muchos tropiecen. Solo si somos irreprensibles y hacemos de su presencia nuestro refugio, podemos llegar hasta el final. En la antigüedad, aquí en la Biblia, los mensajes se llevaban de un lugar a otro a través de corredores, que lo llevaban hasta una posta. Y otro lo tomaba hasta la siguiente y así llegar hasta el destino. De hecho, de aquí es donde nace la palabra correo, que hoy conocemos. Justo nació a través de esto. Dice Habacuc 2, versículos 2 y 3, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Entonces, el legado que transmites edifica a la siguiente generación. Fíjate que en la Biblia habla de generaciones proféticas, unas más que otras. Las 4 más visibles para mi punto de vista son la generación de Moisés, que ya ocurrió, la generación de Josué, que ya ocurrió, la generación de Jesús, es decir, sus discípulos y la primera iglesia, que ya ocurrió, y la generación de los últimos tiempos. Que de hecho en la Biblia habla 150 capítulos entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y que está sucediendo. Somos una generación profética. Ahora, ¿qué es una generación profética? Una generación profética es aquella que camina en base a las profecías bíblicas. En la Biblia podemos ver que Dios habla a todas las generaciones, a su pueblo escogido todo el tiempo. Las 4 generaciones que mencioné, Dios les daba instrucciones específicas para ver qué debían hacer y seguir avanzando en los planes de Dios. Cuando vemos que las profecías bíblicas se están acelerando, cumpliendo y avanzando, Dios ya no lo tiene lo que Él mismo determinó en su palabra. Y eso nos lleva al siguiente punto a aplicar. Ten firmeza. Ten firmeza. Y es algo que debemos enseñar a nuestras generaciones. Debemos dejar ese legado, tener firmeza. Una de las exhortaciones que más se repiten hasta el final es estén firmes. Santiago 5:8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad, estar firmes, vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. En medio de esta carrera, no podemos descuidarnos ni por un segundo. Esta carrera, querida iglesia, se define por detalles. Algunos se van a confiar de la experiencia de cuando estaban firmes, pero los que vivimos hasta aquí, no nos va a alcanzar hasta llegar allá. Debemos permanecer firmes. La Biblia nos dice que va a haber un abandono masivo de la carrera. La intensidad del tramo final provocará una apostasía sin precedentes. Y fíjate qué significa apostasía. Apostasía viene del griego apostasis, que significa sin firmeza. Sin firmeza.
Y hay que estar firmes porque hay 3 enemigos que nos harán quitar la firmeza. 1, la intimidación del mundo que nos dice, vive todo lo que tú quieras. Vive el Evangelio light. Sé feliz, disfruta, nadie más te va a ver. Las distracciones, número 2, las distracciones que nos generan placer y que lo podemos encontrar fácilmente en todo lado. Y número 3 del enemigo es el cansancio y el desánimo de que todo queremos para ayer y rápido. Debemos ser firmes todo el tiempo, querida iglesia. Número 3, para seguir siendo esta generación y poder trascender y dejar un legado, es ser sobrios. Cuando desconocemos el final de las cosas, muchas veces nosotros vivimos de manera desenfrenada. Dice 1 de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, ¿cómo caza un león? Primero, lo que hace un león es, pasa de tratar desapercibido, ¿sí o no? Y va a tratar de jugar al engaño. Entonces, donde hay un león, también hay una leona. Si bien es cierto el león puede ser efectivo cazando por sí solo, con una leona que tiene agilidad y destreza, mejor aún, ejecuta su plan. Entonces, el león por sí mismo lo puede hacer. Entonces, el león, ¿dónde normalmente caza? En la noche. Caza en la soledad. Entonces, tú no le vas a ver a Satanás, pero él sí te va a ver a ti. Y va a entrar a jugar al engaño. ¿Dónde van a ser esas áreas? En tus áreas débiles. Él no te va a atacar cuando estás con tu familia todo junto. No te va a atacar cuando estás en grupo. Pero seguramente, ¿por qué? Porque seguramente tú puedes ser librado del grupo con el que tú estés. Va a ser cuando nadie te esté viendo. Cuando el pastor no esté. Cuando tus papás no estén. Cuando no hay otros cristianos que te están viendo. Y el león caza al acecho. Y es por eso que nos insta a nosotros que seamos sobrios y velemos. Ahora, ¿por qué Dios nos insta que seamos sobrios? Sobrios viene de la palabra griego nefalios, que significa no tiene efectos de embriaguez, como también es tener discernimiento, ser prudente y ser coherente. Eso significa ser sobrio. En otras palabras, no dejes que nada atrape tu corazón. No te involucres demasiado. No lo sé en qué. No te involucres demasiado. Ni te entusiasmes demasiado. O estés demasiado envuelto en las cosas de esta vida. Sé consciente. En este momento puede ser que tú estés bebiendo el vino demoníaco de la distracción. El vino de estar demasiado ocupados. La Biblia nos advierte que Satanás tratará de engañar, aún si fuera posible, a los escogidos. Yo me pregunto cómo podría ser posible esto. Y yo creo que no es por lo que quizás siempre decimos, el adulterio, el orgullo, los malos hábitos, sino que Él va a dejar algo que te llama la atención, algo que tome tu corazón, aunque sea algo legítimo. Algo que obsesione tu corazón y consuma todo tu tiempo. Nuestra generación debe permanecer sobrios, prudentes y todo el tiempo discerniendo. Y hay algo puntual que nos dice estos versículos. Velad en oración. Esa arma espiritual es la que necesitamos cargarnos todo el tiempo. Porque eso es lo que más pasó haciendo Jesús. Nunca había un hombre tan ocupado que pasó el mayor tiempo orando. Eso es estar velando en oración.
Y cuarto punto que es aplicativo para el día de hoy también, y ser esa generación que trasciende, es ser irreprensibles. Irreprensibles viene de la palabra amentos, que significa no puede ser llamado a rendir cuentas. Segunda de Pedro 3:14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. En otras palabras, el ser irreprensible es no tener acusación alguna, o que no se puede dejar agarrar o capturar. Los irreprensibles son los que no caen en la trampa. Y hay muchos versículos que nos muestran que el objetivo y el propósito de Dios es levantar una generación inatrapable en los últimos tiempos. Dice Filipenses 2 del 14 y 16: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Hagan todo sin quejarse, en otras palabras. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Vivimos en una generación donde lo malo es bueno y lo bueno es malo. Pero aquí Dios nos insta que en medio de esta generación maligna y perversa, seamos irreprensibles. Ser irreprensible significa, por ejemplo, ser irreprensible en tu matrimonio es ser marido de una sola mujer o viceversa. Ser irreprensibles en tus pensamientos significa que tú eres prudente. Ser irreprensible en tus acciones significa que debes poseer dominio propio. El mundo te va a decir que hagas cosas fáciles, cosas para el bienestar de uno y no para el bienestar de nuestra generación. Y el mejor legado que podemos enseñar a nuestra generación es transmitir a ser firmes, sobrios e irreprensibles. ¿Saben por qué? Porque cuando uno corre la carrera hacia Cristo y lo termina bien, podemos decir lo que dice en 2 Timoteo 4, del 7 al 8. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, qué lindo esto, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Cuál día? En el tribunal de Cristo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo les hice una pregunta al inicio. ¿Qué legado estás enseñando a los demás? Y a mí me motiva mucho este versículo, porque a lo largo de mi vida cristiana yo he corrido, he peleado, persiguiendo la fe, trabajando para ganarme, ¿saben qué? Las recompensas en el cielo. Nuestro legado es enseñar a nuestra generación a cumplir los mandatos que hemos leído el día de hoy y ganarnos esas coronas, como las que leímos ahorita, la corona de la justicia. Y muchos me dirán: Chris, pero yo ya soy salvo. ¿Para qué necesito ganarme las coronas? Yo sé que me voy al cielo y soy salvo. Les voy a poner esta ilustración. De hecho pasa. Cuando a ti te invitan a una casa, te dicen: ven a comer. Tú no vas a llevar nada, ¿no es cierto? No somos de las personas que no hay que llevar nada. Tenemos que llevar algo. Si te invitan a comer, tú traes, qué sé yo, flores, un postre, una comida. ¿Sí o no? Exactamente lo mismo en una boda. Si te invitan a ti a una boda, no vas a llevar nada. ¿Saben para qué sirven las coronas? Jesús preparó morada en el cielo. Y después que pasemos del tribunal de Cristo, va a haber una boda. Jesús se casa con su iglesia. Y nosotros no vamos a llegar con nada.
las coronas que nosotros ganemos aquí en la tierra, le vamos a dar como regalo a Jesús. Imagínate llegar sin nada. ¿Qué legado estamos enseñando a nuestras generaciones? Seamos una generación que proclame el Evangelio, que busque las cosas de Dios, que enseñemos a otros las cosas que son importantes de Dios y que nos dejó para este mundo. Que nuestra mirada no sea en lo terrenal, sino que sea en lo eterno. Y que al terminar nuestra carrera, Dios nos diga: buen siervo y fiel, llevaste mi mensaje a tu generación. Y te alabo porque tú eres un hijo obediente, una hija obediente. Amén. Oremos, cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias por este mensaje. Gracias, mi Dios, porque tú nos instas a ser una generación que trasciende y que deje un legado a las demás generaciones. Padre, oro para que como cuerpo de Cristo, tú nos ayudes a prepararnos como verdaderos atletas de la fe, redoblando nuestro entrenamiento, redoblando nuestra dieta y nuestra constancia espiritual. Padre, te pido que tú nos ayudes a ser intencionales en querer llevar el testimonio del Evangelio, del reino, hacia todos los confines de la tierra, con el objetivo de ver a Cristo regresar y obtener nuestro galardón. Padre, intercedo como iglesia para que como iglesia podamos honrar a las generaciones que nos preceden, quienes avanzaron en su tiempo y que esperan que nosotros acabemos la carrera. Padre, ayúdanos a poner nuestra mirada y abrazar en lo que es esa carrera final en tu meta. Padre, te pido que como iglesia podamos trabajar en nuestra intimidad, que podamos comprender y tener la necesidad de comer el mensaje dulce y amargo. Que podamos hacer de este mensaje en la vida y que podamos correr esta carrera de tal forma que todos los demás se despierten, se incomoden, se incentiven a correr juntamente como cuerpo de Cristo. Padre, clamo como generación para entrar en la conciencia de una de las exhortaciones espirituales más fuertes y claras que enfatizan las Escrituras. Ayúdanos a ser sobrios, ayúdanos a ser irreprensibles, ayúdanos a ser firmes para retener las palabras tuyas, Señor, en tiempos de dificultad. Y para no tropezar como corredores de la carrera de la fe. Gracias, mi Padre, por este mensaje que queremos darte la gloria, el honor y la honra. Si Dios hoy habló a tu corazón y quieres reconciliarte con Él, te invito a que hagas esta oración de salvación conmigo. Pon tu mano en tu corazón y repite conmigo: Señor Jesús, creo y confieso que eres el Hijo de Dios, el Salvador de este mundo, que moriste por mis pecados y resucitaste para darme salvación. Recibo tu perdón. Lléname con tu Espíritu Santo y a partir de hoy creo que soy un hijo, una hija, creo que soy amado, bendecido, perdonado y tengo vida eterna. Y esta generación dice: amén. Póngase de pie y vamos a terminar cantando a nuestro Dios. Puedes ver lo que veo. Puedes ver lo que veo. Veo rayos, oigo truenos.
Algo aquí se está moviendo. Muertos cobran vida otra vez. Creo que hoy vamos a ver otra resurrección. Veo señales y prodigios. Puedo ver colores vivos. Muertos cobran vida otra vez. Creo que hoy vamos a ver otra resurrección. Despiértate, tú que duermes. Jesús vive y con él vivimos. Aleluya, él ha ganado y la muerte ha derrotado. Muertos cobran vida otra vez. Creo que hoy vamos a ver otra resurrección. Despiértate, tú que duermes. Jesús vive y con él vivimos. Paraíso está abierto. Jesús vive y con él vivimos. Despiértate, tú que duermes. Jesús vive y con él vivimos. Paraíso está abierto. Jesús vive y con él vivimos. Si ves lo que veo, la tumba vacía, sabemos lo mismo, que todo posible. Si ves lo que veo, la tumba vacía, sabemos lo mismo, que todo posible. Puedes ver lo que veo. Puedes ver lo que veo. Puedes ver lo que veo. Veo señales y prodigios. Puedes ver lo que veo. Veo rayos, oigo Puedes ver truenos. lo que veo. Algo aquí se está moviendo. Despiértate, tú que duermes. Jesús vive y con él vivimos. Paraíso está abierto. Jesús vive y con él vivimos. Amén. Que el Señor le bendiga y tenga una linda semana. Nos vemos el próximo domingo.